¿Qué es la metafísica o la filosofía primera? ¿Cuál es su ámbito de estudio? ¿Podemos considerar las ramas separadas de la filosofía? ¿Tienen alguna relación con la ontología y la teología? En este vídeo trataremos de dar respuesta a estas preguntas. Para empezar, metafísica es un término que procede del griego y está formado por la preposición meta, que significa más allá, y física, que deriva del sustantivo physis, realidad física, naturaleza. De acuerdo con la tradición, la palabra metafísica fue usada por primera vez en el siglo I a.C. por Andrónico de Rodas. Este fue quien se dedicó a catalogar y clasificar todos los escritos que existían de Aristóteles y utilizó el término para referirse a los libros que están situados detrás o más allá de los escritos de física. Esta noción, que al principio tenía una función meramente clasificatoria, resultó ser muy acertada, ya que en estos escritos Aristóteles nos habla de una ciencia o saber que pretende trascender e ir más allá de la realidad física natural. Hoy en día entendemos que la metafísica es la rama más importante de la filosofía. Las grandes teorías filosóficas incluyen o bien una teoría metafísica o bien consideraciones de índole metafísica que influyen en otro tipo de reflexiones. Así, por ejemplo, Platón elabora un sistema metafísico a partir de la teoría de las ideas. Descartes escribe las Meditaciones metafísicas. Y buena parte de la obra de Nietzsche está dedicada a criticar la metafísica tradicional. La metafísica quiere entender y profundizar en las raíces, las estructuras, la esencia y en todo lo que explica la realidad tal y como es. Dado que reflexiona sobre las cuestiones más fundamentales de la realidad, inevitablemente los filósofos más importantes hacen referencia a esta. El término metafísica se creó en el siglo I a.C., pero antes de este, ¿los diferentes pensadores usaron alguna otra palabra para referirse a estos estudios? En el libro cuarto de la Metafísica, Aristóteles nos dice que existe una ciencia que estudia el ser en tanto que ser y que se diferencia de otras ciencias particulares porque éstas solo consideran aspectos o partes del ser. Para poner un ejemplo, la física, la química o la biología son ciencias particulares porque se ocupan de aspectos concretos de la realidad, de la energía y la materia, de la composición de los cuerpos, de los seres vivos. En cambio, la ciencia a la que hace referencia Aristóteles se ocupa de la realidad en su totalidad, de las causas más elevadas, de los primeros principios, y por esta razón la denominó filosofía primera. Así, podemos afirmar que filosofía primera y metafísica hacen referencia a lo mismo, e históricamente se han utilizado como sinónimos. Un ejemplo de esto es el título original en latín de las Meditaciones metafísicas de Descartes, que es Meditationes de prima philosophia. De la mano de Aristóteles y de la clasificación de su obra siglos más tarde, surgieron las dos nociones, aunque hay que remarcar que, hoy en día, el término más usado es metafísica. ¿Cómo cuadran la ontología y la teología en todo este panorama? Como hemos visto, Aristóteles dijo que la filosofía primera estudia el ser en cuanto a ser. Si entendemos el ser en toda su generalidad y reflexionamos alrededor de lo que engloba o tienen en común absolutamente todos los seres, entonces estamos hablando de ontología. El término ontología fue un neologismo creado en el siglo XVII, con la intención de delimitar este aspecto de la metafísica. La palabra es un compuesto de dos vocablos griegos, ontos, que significa ser, y logia, que significa análisis o estudio. Por lo tanto, podemos definir la ontología como la rama de la filosofía que se ocupa del ser,
de la existencia y que intenta responder a preguntas del tipo: ¿qué es el ser? ¿Existe alguna esencia? ¿Qué significa que una cosa es? Etcétera. La teología, por su lado, también se ocupa del ser, pero desde una perspectiva más básica, desde la posibilidad de concebir un ente máximo, un ser fundamento o causa de toda la realidad que constituya la explicación última de ésta. Aristóteles dijo que la filosofía primera también se dedica a estudiar la sustancia más perfecta, la que él denominó primer motor inmóvil o Dios. Etimológicamente, teología proviene de theos, Dios, y logia, estudio o ciencia, y por lo tanto significa estudio o ciencia sobre Dios. Cabe remarcar, sin embargo, que la idea de Dios aristotélica se encuentra bastante alejada de la que nosotros tenemos en mente. Además, la teología, dentro de su propia tradición, ha sido entendida de diferentes maneras. Por esta razón, para no confundirnos, cuando nos referimos al estudio filosófico sobre la posibilidad de la existencia de Dios y todo lo que se deriva de ello, lo llamamos teología natural. Esta disciplina reflexiona sobre Dios de una forma racional e intenta responder a preguntas del tipo: ¿existe Dios una primera causa? ¿Cómo debemos entenderlo? ¿En un sentido aristotélico de primer motor o en un sentido más amplio parecido al Dios de las grandes religiones monoteístas? ¿Tiene alguna relación con el mundo? Y con esto hemos terminado la explicación sobre la relación entre metafísica y filosofía primera y las diferencias entre sus subdisciplinas, la ontología y la teología natural.